tardes, con ustedes Manuel Fernández. En el programa de hoy voy a comparar el conflicto que en la actualidad se desarrolla en Ucrania con otro que tuvo lugar en América del Sur en el siglo XIX. Parece que la distancia geográfica y temporal entre los dos casos es muy grande, pero hay similitudes muy curiosas que merecen que echemos un vistazo. La llamada Guerra de la Triple Alianza, en la que Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron a Paraguay, fue la mayor guerra de la historia de América Latina en términos de duración, de víctimas y de consecuencias de todo tipo. En aquel entonces, Brasil y Argentina eran las economías más desarrolladas de América del Sur. Tenían una población conjunta muy superior a la de Paraguay. Sobre Paraguay, aunque los datos no son muy fiables, es posible que Paraguay tuviese como 500.000 de habitantes en el año 1864, cuando empezó la guerra. Brasil tenía más de 9 millones. Una parte eran esclavos, sí, pero tal vez un 15, menos de un 20%. Argentina pues tenía una población 3 veces por lo menos superior a la de Paraguay. Argentina y Brasil en aquel momento eran aliados entre sí y eran aliados del Reino Unido. Ambos países pues tenían una economía exportadora, habían sido penetrados por los capitales británicos. Paraguay, en cambio, era un país que había empezado un proceso de industrialización sin recurrir al capital extranjero. Practicaba una economía proteccionista. No compartía los principios librecambistas que sí propugnaba el Reino Unido, que en aquel entonces era la primera potencia industrial. Sus aliados brasileños y argentinos. Paraguay había conseguido construir un ferrocarril, construir una siderurgia, construir astilleros que fabricaban buques de vapor. Todo esto gracias a los beneficios que le proporcionaba la exportación de productos como el tabaco, la yerba mate, las maderas preciosas, el algodón, etcétera, etcétera. Paraguay no solo era el más pequeño de los 3 países, sino el único que no tenía salida al mar. Su salida al mar era por el río de la Plata. Y su único aliado en la región era Uruguay. Mejor dicho, el Partido Blanco uruguayo, que en aquel momento era el que tenía el poder. Mientras que su partido opositor, el Partido Colorado, pues era aliado de los ingleses, los argentinos y los brasileños. Y estaba identificado con la causa de la globalización de la época. Si se preguntan por el papel de Estados Unidos en todo esto, en el año 1864, cuando empezó la guerra de la Triple Alianza, Estados Unidos estaba muy ocupado con su guerra civil, la guerra entre el norte y el sur, y no
podía permitirse jugar ningún papel en este asunto. En realidad la Triple Alianza, sus orígenes remontan a una reunión entre el embajador inglés en Argentina, Thornton, con el presidente Mitre y un representante del emperador Pedro II de Brasil, en el que se concluyó una alianza militar que en principio iba dirigida contra el Partido Blanco de Uruguay para derrocar al gobierno uruguayo y efectuar un cambio de régimen. Rápidamente el dictador de Paraguay, el general Solano López, general o era mariscal creo, el mariscal Solano López se dio cuenta de que si caía el gobierno uruguayo, perdía su único aliado y que el equilibrio geopolítico en América del Sur quedaría completamente alterado. Paraguay quedaría encerrado, sin acceso al mar y rodeado por sus en principio por sus dos vecinos, Brasil y Argentina, con ambos de los cuales mantenía contenciosos territoriales. Porque después de la descolonización del continente por portugueses y españoles, quedaron muchos asuntos de límites entre los nuevos estados sin resolver. En este tratado de la Triple Alianza, como digo, se remonta a 1864, tanto los argentinos como los brasileños se comprometieron a no hacer la paz por separado y a continuar la guerra hasta la victoria total, que era el derrocamiento del régimen paraguayo, su sustitución por un Estado liberal, la imposición de unas reparaciones de guerra muy pesadas a Paraguay, la destrucción de su modelo económico, político y social, que no era el que se estilaba en aquella época, no era el que quería extender el imperio británico. Entonces la guerra empezó con una invasión brasileña de Uruguay. Los brasileños sitiaron al gobierno blanco de Uruguay en la ciudad de... El mariscal López pues se dio cuenta de que corría un peligro existencial. Vaya, más o menos sintió lo que sintió Putin cuando Ucrania quiso entrar en la OTAN. Y rápidamente acudió en ayuda de sus aliados uruguayos. Pero para hacerlo tenía que atravesar territorio argentino. Y Argentina, por supuesto, le negó el permiso. López, de todas formas, entró en territorio argentino y entonces empezó la guerra de la Triple Alianza. La guerra, increíblemente, duró 6 años, porque en principio Paraguay no podía recibir suministros de nadie. Los argentinos y los brasileños cortaron su acceso al mar por el río de la Plata. Mientras que Argentina y Brasil, pues durante toda la guerra fueron financiados por la banca inglesa, que les prestó dinero para todos los gastos relacionados con la guerra. Sin embargo, la moral
de los brasileños y sobre todo de los argentinos dejaba mucho que desear. En Argentina la guerra era impopular. El mismo gobierno argentino no era muy popular porque había muchas tensiones entre Buenos Aires, la capital, y las regiones. Era obvio que con una población tan pequeña, Paraguay no podía reponer mucho tiempo sus bajas en combate. Pero la moral de los soldados paraguayos era más elevada que la de sus enemigos, porque sabían que se jugaban su futuro, se jugaban la soberanía nacional y su modelo social y económico, un modelo basado en la pequeña propiedad o bien una masa de campesinos que en su mayoría eran arrendatarios y la propiedad estatal de todos los activos económicos importantes como el ferrocarril, la siderurgia, los astilleros y sin ninguna presencia de capital extranjero. La guerra fue intensa con muchos altibajos y las batallas fueron muy sangrientas y muy encarnizadas. Pero era inevitable que gradualmente Paraguay se fuera quedando sin gente y cada vez tuviese que reclutar soldados más jóvenes hasta que en las últimas etapas de la guerra directamente reclutaba niños o hombres muy mayores. Más o menos esto es lo que está ocurriendo en Ucrania. No exactamente, pero vamos a ver el caso ucraniano. Ucrania en 1991 tenía como 50 millones de habitantes, ¿no? Tenía una tasa de natalidad que estaba bajando. Después de la independencia, la pérdida de población pues fue muy notable. O sea, la desaparición de la Unión Soviética provocó un descenso muy considerable en las condiciones de vida de la mayoría de la población, en los servicios de salud, un aumento muy grave del alcoholismo y una fuerte emigración, tanto en la Unión Soviética como en los países del este de Europa. Todos ellos, Hungría, Bulgaria, Rumanía, los países bálticos, Polonia, perdieron población en la década de los 90. La tasa de natalidad no mejoró, que la población ucraniana experimentó un fuerte descenso. Tal vez en el momento de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la población de Ucrania fuese de unos 40 millones. Pero el estallido de la guerra supuso la salida de Ucrania de unos 5 millones de personas. Los dos países que más refugiados recibieron fueron Alemania y Rusia. Otros muchos fueron a Polonia, a otros países de Europa. De estos 5 millones de personas, las proyecciones son que solo una parte pequeña volverá, porque han encontrado trabajo, unos han encontrado trabajo, otros han encontrado pareja, otros tienen a sus hijos escolarizados en sus países de acogida y han asimilado ya un nuevo idioma. A lo mejor su conocimiento del ucraniano nunca fue muy bueno y ahora es todavía peor. A esto hay que añadir las víctimas de la guerra. Sobre esto no hay
ningunos datos fiables, pero por evidencia indirecta, como es la extensión de los cementerios, los miles y miles de cadáveres que han sido devueltos por los rusos en los intercambios que se han hecho. El retroceso lento pero constante de las líneas del frente a favor de los rusos, pues podemos inferir que la cantidad de víctimas ha sido muy alta. Al igual que ocurrió en la guerra de la Triple Alianza, o también conocida como la Guerra Grande de Paraguay, la mayor parte de los muertos son hombres en edad militar. La guerra de Ucrania no ha afectado a los no combatientes, a mujeres, niños, ancianos, ni mucho menos en la misma medida que ha afectado a los hombres en edad militar, que también es la edad reproductiva. Entonces esto va a producir un desequilibrio entre sexos en la población superviviente. Gran parte de este desequilibrio se puede corregir porque ahora mismo los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania, aunque la existencia de la corrupción hace que si tienes medios salir sea posible. Pero como las mujeres no están sujetas a estas restricciones, la emigración se sigue produciendo, pero ahora son sobre todo mujeres con niños, por lo que este desequilibrio corrige el anterior, lo equilibra hasta cierto punto. En Paraguay, ¿qué ocurrió? Se estima que unos 150.000 paraguayos murieron en el curso de la guerra, sobre todo hombres, por lo que de la población superviviente, pues había como casi un 70% eran mujeres y los hombres apenas un 30%, contando aquí a los niños y a los ancianos. Por supuesto, entre la población masculina, los niños y los ancianos eran mayoría. Paraguay, al final de la guerra, perdió más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio en favor de Brasil y Argentina. También todas sus infraestructuras, sus siderurgias, astilleros, ferrocarriles, todo fue destruido. La propiedad agrícola experimentó un proceso de concentración. Aparecieron los latifundios, que eran característicos de los países vecinos, Argentina y Brasil, pero no de Paraguay. Después de todo, Bartolomé Mitre, el presidente de Argentina, había llegado a formular claramente cuál era, según él, el objetivo de la guerra: extender el sistema del libre comercio por todo el río de la Plata, lo que sin duda ninguna era muy bueno para el puerto principal de la región, Buenos Aires, y para su aduana. Paraguay quedó arruinado, o sea, tuvo que pagar una fuerte indemnización de guerra y reconstruir todas sus infraestructuras desde el principio. En este sentido, la guerra de Paraguay duró 6 años, la de Ucrania dura ya 3. Las perspectivas desde el punto de vista demográfico
pueden ser similares. Es posible que ahora mismo en Ucrania queden como 30 millones de personas. Si descontamos los muertos, los emigrados y los habitantes de los territorios orientales y de Crimea que están bajo el control de los rusos. 30 millones. Y que la tendencia siga siendo descendente. Pero Paraguay tenía una ventaja, ¿no? Una tasa de natalidad fuerte. La población paraguaya tardó en recuperarse unos 30 años quizás. Ucrania es, desde mi punto de vista, lo tiene más crudo. Sí, como todo parece indicar. La guerra termina con una victoria rusa y en Kiev sobrevive algún tipo de gobierno. Este gobierno va a estar como el de Paraguay al final de la Guerra Grande, completamente endeudado, sin medios de reparar todas las destrucciones de la guerra, ni de hacer que la vuelta a Ucrania resulte atractiva para todos los emigrados. En Paraguay, lo que pasó en las últimas décadas del siglo XIX fue que se convirtió en una sociedad donde existía la poligamia, de hecho, concretamente la poliginia. El número de varones en edad reproductiva por cada mujer era tan exiguo que la única solución era que cada hombre, de hecho, tuviese varias esposas. Pero, como digo, era una población joven con una tasa de natalidad fuerte y en unas décadas pudo recuperarse. En Ucrania, el antiguo ministro de Exteriores, Kuleva, dijo en una ocasión que después de la guerra la única solución para levantar el país era importar población, atraer población. Pero yo no sé, de verdad, de dónde van a traer esta población, ni cuál puede ser la procedencia de estos hipotéticos inmigrantes. Por lo tanto, estas frases que se escuchan de pelearemos hasta el último hombre, o si el que la dice no es un extranjero, de manera mucho más cínica, pelearemos hasta el último ucraniano. Esto de pelear hasta el último ucraniano puede costarle al país la existencia. Es mucho mejor hacer la paz mientras todavía es posible. Porque entre el dirigente de Paraguay, el mariscal Solano López, y Zelensky, puede que haya algunas similitudes. Son dos, López decía y Zelensky dice que iba a resistir hasta el final. Y Solano López cumplió su palabra. Resistió hasta el final, hasta la última batalla, la de Cerro Corá, donde apenas le quedaban 400 hombres. Pero allí murió al frente de sus 400 hombres, después de haber sido herido 2 veces
continuó combatiendo hasta ser herido por tercera vez y exhalar el último suspiro en el campo de batalla. Y ahora está enterrado en el Panteón de los Héroes de Asunción, capital de Paraguay. Yo a lo mejor me equivoco, pero no le veo a Zelensky este temple, el temple del mariscal López. Y no sé si en el futuro su lugar de descanso será el Panteón de los Héroes de Kiev. Esto ha sido todo por hoy, les agradezco su atención. Si les ha gustado este vídeo, pues por favor denle al botón me gusta, y si no están suscritos al canal, pues por favor háganlo. Hasta la próxima.